juicio en contra del único imputado hasta ahora por la agresión a Nabila Rifo, Mauricio Ortega. Fue la primera vez donde Nabila declaró ante el tribunal en una audiencia que fue bien impactante por varios elementos. Pero además de eso, después de terminada esta declaración, 24 horas, un equipo de 24 horas pudo conversar en exclusiva con ella, con el sentimiento que tenía después de esta declaración, también en el momento de reencontrarse con su madre. Vamos a ver parte de lo que fue justamente esta entrevista de 24 horas exclusiva y luego seguimos comentando acá en el Muy Buenos Días. Continuamos mañana a las 8:30 horas. Vámonos. Nabila, ¿cómo te sentiste en el juicio? ¿Con quién hablo? Con Mauricio Muñoz. ¿Cómo te sentiste? Bien. Bien. ¿Estás más tranquila ahora? Sí. ¿Sí? ¿Sigues creyendo y afirmando que Mauricio es la persona que te hizo... Sí, Mauricio. Mauricio fue. La hija. Ya, mamita, no te preocupes. Sí, mamá. Lo hice por usted. No te preocupes, mamita, ya todo va a salir bien. Todo va a salir bien, ya. Todo va a estar bien ahora, ya. ¿Estás más tranquila, Nabila, Sí, ahora? sí. ¿Qué le dirías a la gente que... Quiero decirle a la gente que muchas gracias a toda la gente que me apoyó cuando yo estaba en Santiago, las que donaron cosas, las que apoyaron a mi mamá, a toda la gente, a mi psicóloga, a mi psiquiatra, a los fiscales, porque ellos sí que han tenido paciencia conmigo. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que...? Quiero justicia, quiero que hagan justicia. No porque ellos tengan plata, porque ellos han pagado muchas cosas para que se mientan. Hay unos audios, Nabila, que tú hoy día dijiste que te habían presionado. ¿Quién Sí. te presionó? ¿Quién? La sobrina de él, su hermana, todo. Después ya no me contaron más, eso lo tenían todo planeado. Como saben que yo tengo buenos sentimientos. ¿Te sientes una mujer valiente hoy día? Sí. Hoy día quisiste Sí. hablarle Sí. a todo el mundo. ¿Por qué lo hiciste? Porque se decían muchas cosas feas de mí. Y ahora... Y que él era ¿cómo era? La víctima y yo era la mala. Pero no es así, porque si no yo me escondería, pero no. ¿Cómo te sentiste en el juicio con las preguntas? Muy bien, muy tranquila. Muy confiada en Dios. Que estés Chao. bien, Nabila. Muchas gracias por conversar con nosotros. Esa fue la entrevista exclusiva que le dio a 24 horas Nabila Rifo. Estamos acá con el abogado Claudio Valdía. Buenos días, Claudio. También con Margarita Rojo, psicólogo forense. Paula Valle, periodista de nuestro programa. A ver, Paula, de la declaración de ayer de Nabila Rifo, ¿qué fue lo que dejó finalmente de toda su declaración? Bueno, finalmente, para empezar, fue un acto de valentía que todo el mundo ha rescatado. Fue muy fuerte la situación que se vivió en tribunal ayer con ella al lado de su supuesto agresor. Pero por otro lado hay antecedentes que sin duda hay que rescatar, que tiene que ver con que ella apunte directamente a Mauricio Ortega como su agresor, que ella diga que han existido presiones por parte de la familia de Mauricio Ortega para mentir. En esta entrevista en exclusiva que dio 24 horas insiste en ese punto, incluso habla de pagos, de que hay pagos a esta gente para que mienta. Entonces son puntos que son fundamentales para el Ministerio Público, que no ha tenido una prueba contundente en lo pericial, en lo científico, pruebas que generalmente mandan en casos como estos. Aquí la prueba testimonial de Nabila Rifo es fundamental para lo que sigue en el resto del caso, que ya queda muy poco, queda realmente muy poco. Margarita, se ha hablado mucho con respecto a la consistencia de cada una de las declaraciones de Mauricio Ortega hace algunos días y la de Nabila ayer. ¿Qué te parece a ti lo que pasó ayer en Coyhaique?
Buenos días, gracias por la Muy buenos invitación. Yo creo que es importante que las personas recuerden que esta es una víctima que en realidad no es una víctima bastante vulnerable. O sea, nosotros tenemos que entender que es una mujer que ha vivido vulnerada y transgredida, y eso lo ha normalizado en su vida. Por lo tanto, es esperable que estas personas puedan cambiar sus testimonios. O sea, para nosotros no es algo extraño que ella haya cambiado su testimonio, dado que ella lo dice y es capaz de... Yo tengo la impresión que se rompió el hechizo, porque estas son dinámicas abusivas, donde hay un agresor que ha mantenido el control durante mucho tiempo, y cuando se rompe este hechizo, por así decirlo, es cuando precisamente ella dice que ella se vio ciega, y ella confirmó que estaba ciega y que además vio el sufrimiento de sus hijos. Es decir, el sufrimiento que le estaba provocando esta experiencia era mucho mayor que el sufrimiento que le podía provocar esta figura que había mantenido su relación de pareja. Y en ese momento decidió decir la verdad. Y en ese momento se rompe ella. ese hechizo, porque recordemos que este es un control que se ha ido haciendo sistemáticamente en el tiempo. Entonces, por lo tanto, no era tan fácil que una mujer salga de una relación de violencia intrafamiliar. O sea, esto podría haber terminado en un uxoricidio, es decir, en un asesinato. Es así como culminan este tipo de vínculos. Entonces, yo creo que fue muy valiente y es muy consistente, y por lo tanto hay una coherencia interna con lo que ella dice y con lo que ella, de alguna manera, relata, y con lo que nosotros esperamos desde el ámbito forense, ¿no? Margarita, es importante, me parece, justamente poner todo esto en ese contexto, ¿no? Porque quizás cuando vemos investigaciones judiciales respecto a otro tipo de delito, una contradicción, o sea, una persona que diga algo, que acuse a alguien y después diga otra cosa, podría no entenderse. Pero en el caso de esta situación, que tiene que ver con agresión contra una mujer, violencia de género, se repite un patrón permanentemente. Es como, ayer lo comentábamos aquí mientras seguíamos el juicio, es como de manual, ¿no? Si uno dice cuáles son los comportamientos de una mujer víctima de violencia, este es el típico comportamiento. Exactamente. Entonces, le quería preguntar a Claudio, ¿cómo viste, Claudio, el rol de la defensa cuando insiste en preguntar por las contradicciones? ¿Era esperable? ¿Fue más allá de lo adecuado? ¿Qué te pareció a ti en lo particular? Me parece que era esperable. Ellos buscaban esas contradicciones para decirle al tribunal por qué tenemos que creerle hoy día a Nabila respecto a sus declaraciones anteriores que ha prestado ante la misma fiscalía. Lo que tú dices es muy cierto. Aquí hay un ciclo de violencia en que Nabila, dentro del juicio, lo vivió las presiones. La cuestión es, ¿se adoptaron? La pregunta que yo me hago, ¿se adoptaron todas las medidas por parte del Ministerio Público para proteger, aislar a Nabila de todas esas presiones? ¿Pero se adoptaron, crees tú? O sea, perdona, uno no sabe, uno no entiende todo cómo se manejan este tipo de procesos, pero la verdad es que uno dice, o sea, estaba demasiado expuesta. Mira, mi opinión muy personal es que yo creo que ayer vi mucha improvisación al inicio de la declaración de Nabila respecto de por qué se le preguntó el mismo día si ella quería declarar en la sala de audiencia. Exacto. Eso se prepara con mucha anticipación. Es la declaración más importante del juicio y por lo tanto esa declaración, todas las circunstancias, yo como Ministerio Público debo preguntarle antes si está realmente preparada, si está preparada para tener cerca a su agresor. Es decir, me pareció mucha improvisación respecto a las preguntas sobre lo que tú decías, Andrea, las preguntas de la defensa. Me parece que en un momento todos se empezaron a dar cuenta que las preguntas sobre la vida sexual de Nabila no eran pertinentes. No era el objeto del juicio hacer ese tipo de preguntas. Pero pasó mucho tiempo. Incluso el fiscal también hizo preguntas sobre ese tema. Entonces, y ella ahí dio una declaración que me parece que es fundamental. Ella dice, yo no sé qué tiene que ver mi vida sexual con lo que me pasó. Pero es el fiscal el que puso el punto. Está bien, él quería anticipar ese punto frente a las preguntas de la defensa. Pero el mismo tribunal al final se da cuenta y el mismo tribunal interrumpe el interrogatorio de la defensa cuando empiezan a abordar ese aspecto. Entonces, yo creo que fueron un paso más allá sobre un punto que no era necesario abordar. Pero no está establecido que se cuide el decoro